Hola amigos de Literatura Preuniversitaria. Cada vez que se habla de literatura, muchos creen equivocadamente que solo se trata de memorizar nombres de autores y obras, pero los seguidores de Literatura Preuniversitaria sabemos que no es así. Por ello, hoy hablaremos sobre la denominada teoría literaria. ¿Y a qué le llamamos teoría literaria? En palabras entendibles diremos que es todo aquello que necesitamos saber antes de hablar de literatura propiamente. Por ejemplo, corrientes literarias, composición literaria, géneros literarios, entre otros temas de suma importancia. Veamos. Ha llegado el momento de preguntarnos, ¿qué es literatura? Existen muchas definiciones, algunas más tecnicistas que otras, pero ahora solo nos bastará recordar que la literatura es el arte de expresar ideas y sentimientos de forma estética y, por supuesto, por medio de la palabra. Por ello, se trata de algo bastante subjetivo. Por lo tanto, la literatura tiene la capacidad de generar en nosotros distintos estados de ánimo, como la ira, la sorpresa, el amor, la pena y la alegría. Composición literaria. La composición literaria se refiere al proceso que sigue un escritor para crear una obra literaria. Veamos ahora los elementos. Toda obra artística, en este caso literaria, está compuesta por dos elementos, el fondo y la forma. El fondo es también conocido como contenido, mientras que la forma como continente. Recuerda que el fondo o contenido de un libro son las ideas o información que encontramos, mientras que la forma o continente es el modo o forma en que se expresan estas ideas. Y cuando un escritor se dispone a escribir lo que piensa o siente, solo tiene dos formas de hacerlo, en prosa o verso. Cuando hablamos de prosa y verso, solo nos referimos al modo en el que las palabras están distribuidas en el texto. La prosa se da cuando las palabras están distribuidas de forma corrida, de margen a margen. El verso, en cambio, se da cuando las palabras están distribuidas de una forma más rígida y parametrada. Por ello, suele presentarse de forma centrada. Recuerda que los cuentos y las novelas están en prosa, mientras que los poemas en verso. Momentos. Hablar de los momentos de la composición literaria es hablar de las fases o etapas que se deben seguir en la creación literaria. Estas son invención, disposición y elocución. La invención consiste en la recopilación de la información. En este momento, el escritor investiga todo lo concerniente a la temática de la historia y las características de sus personajes y escenarios. La disposición consiste en la organización de la información. En este momento, según nuestro ejemplo, el escritor ordena las acciones, o dicho de otro modo, organiza la estructura de la historia. La elocución consiste en la expresión de la información, ya sea de forma oral o escrita. En este momento, el escritor selecciona las palabras más adecuadas para expresar fielmente lo que piensa o siente. Se viene más contenido y no puedes terminar este video sin antes suscribirte, darle me gusta, compartirlo con tus amigos y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos.